Lamentablemente nuestro sistema está en una situación de caos y alarma realmente, ¿no? O sea, el Perú ha avanzado en muchas cosas, pero hay cosas en las cuales todavía no ha avanzado y de las cuales ya no nos merecemos. Por ejemplo, el Perú ya no nos merecemos ese sistema de responsabilidad que tenemos. ¿Cómo es el sistema de responsabilidad? Es de terror. Todavía lamentablemente tenemos sentencias indemnizatorias ridículas, muy bajas, ¿no? Eso lo hemos conversado en una conferencia que hubo hace unos meses con los jueces en la Corte Suprema, donde tocamos este tema. Te invitaron para capacitar a los magistrados sobre estos temas, ¿no? Estos temas, y eso fue un tema que se puso ahí en tapete. ¿Qué está pasando? ¿Por qué todavía los peruanos tenemos un sistema de responsabilidad donde los montos indemnizatorios son bajísimos? Los litigantes, los ciudadanos, nos tenemos que pasar años litigando, previamente eso, costeando toda la carga probatoria que uno tiene que hacer, que a veces es costosa, ¿no? Pagando abogado, litigando años para finalmente obtener indemnizaciones ridículas, para ponerlo así. Veamos un ejemplo para que nos entiendan nuestros oyentes. A ver, un caso típico que tú hayas conocido en el cual un consumidor fue víctima de la prestación de un servicio deficiente, ¿qué le ocasionó, por ejemplo? Los casos más dramáticos son los casos de salud, claro, ¿no? Claro. Porque la persona, es un tema muy especializado, ¿no? Entonces la persona sufre un daño en un establecimiento de salud, ¿no? Y tiene que costear una serie de peritajes, exámenes, estudios médicos para poder acreditar el daño, ¿no? que se ha sufrido, la negligencia médica, digamos, pagar abogado, litigar durante años, y al final puede recibir una indemnización, pues, por ejemplo, 1.000 soles, ¿no? O 3.000 soles, por un tema, una muerte o una pérdida de una afectación grave de la salud, o finalmente también para a veces obtener una sentencia infundada o improcedente, o por algún tema de forma, un tecnicismo legal, ¿no? que nos tiene muy acostumbrados en nuestros procesos procesales. Es muy burocrático, muy procedimentalista quizás, muchas veces, y al final decae, ¿no? Lo cual al final ahonda las profundas injusticias que sentimos los peruanos, ¿no? ¿Qué pasaría si esto ocurriera, por ejemplo, en Estados Unidos, donde litigas? Si esto hubiera pasado en Estados Unidos, ¿cuáles hubieran sido los procedimientos para comparar realidades? Bueno, los montos indemnizatorios son mucho más altos. Hay una figura, un componente del daño que no existe acá, que es el daño punitivo, ¿no es cierto? Que es un componente que es una especie de sanción o castigo, ¿no? O sea, en el Perú la cobertura de daño está determinada por el daño emergente, que es el daño efectivo, el daño moral, el dolor, el sufrimiento, el lucro cesante, el daño personal. Pero adicionalmente hay un componente extra que es un componente que se valora muy fuertemente, que es el daño punitivo, que es una especie de sanción para desincentivar a futuro conductas similares. O sea, puede decir, si yo tuviera, la persona que tiene, no todos los bolsillos de las personas son iguales. Entonces hay una persona que tiene una gran tabacalera, por ejemplo, una gran empresa, que no le importa pagar una compensación con tal de tener mayor lucro. Entonces eso se detecta por el juez y dice, no, este tipo de conductas no se quieren, y esta empresa que está millonaria, que no le importa pagar una compensación, tiene que además pagar un daño punitivo, que es una sanción adicional, que es millonaria, y que lo que persigue justamente es castigar a ese bolsillo grande para que no se repitan conductas similares. Y para que los demás bolsillos grandes también tomen nota. Claro, para que todos los demás tomen nota y sepan de que si ellos incurren en una práctica similar en el futuro, pueden hacerse acreedores a sanciones de este tipo. Tengo entendido que en la discusión del Código de Consumo, me parece que ASPEC fue quien propuso que se incluya el tema de daños punitivos, y eso recibió un fuerte lobby por parte de empresas, y al final se sacó ese componente, ¿no? Importante. Tú me preguntabas hace un rato cuál es la diferencia que hay con el sistema americano. Yo te diría que otro componente importante que se nota es que el sistema americano es muy monetarizado, digamos. O sea, ellos tienen soluciones muchas veces conciliadas, incluso el tema penal se puede transar, y también se maneja mucho el tema de multas y de sanciones económicas. Y al final es lo que más le duele también a la gente que comete el daño. O sea, acá en el Perú hay un poco la idea de meter preso a la gente, ¿no? O sea, alguien ha cometido un daño, vamos a hacer una denuncia penal, dice. Claro. Pero el problema es que la denuncia penal no tiene como propósito compensar a la víctima, o sea, no recibe muy poco dinero o nada, y al final también es un tema de tipo criminal que a veces
es complicado probar y al final el objetivo es, después de muchos años, lo que se logra meter preso a alguna persona. Si es que lo logra. Si es que se logra, y el bolsillo es lo que más duele, y es lo que a la gente a la hora de analizar, como estos comerciantes, ¿no? Por ejemplo, de golosinas que tú me dices. Y así en muchos casos, ¿no? Si ellos supiesen que lo que están ahorrando, lo van a tener que compensar con creces, no se meterían en este negocio, porque al final es un negocio, que ellos lo ven como un negocio. Claro. Si ellos dicen, yo me estoy ahorrando de repente, no sé, 5.000 soles, pero saben que inmediatamente debe ser detectado, van a tener que pagar 10 veces más, ¿no? lo que están ganando supuestamente, entonces lo van a pensar 2 veces. Y así en todos los tipos de actividad comercial. Claro, es un análisis costo-beneficio.